Támesis TV, nuestro canal. Empezamos el programa conversando con la comisaria. Hoy tenemos un invitado muy especial y muy polémico, creo yo. Es el doctor Edgar Nicolás Gallego Rendón, que es el fiscal en este momento encargado de las dos fiscalías, de la Fiscalía Seccional y de la Fiscalía Local. Bueno, doctor Edgar, el tema que vamos a tratar hoy, que es un tema que con seguridad no vamos a poderlo abarcar en este solo programa, es de la violencia intrafamiliar, que como les hemos dicho en varias oportunidades, es un delito penal, y entonces por eso hemos invitado al doctor Edgar para que él nos cuente desde la Fiscalía, para efectos penales, qué se considera violencia intrafamiliar. A ver, el artículo 229 de delitos contra la familia habla de que se considera violencia intrafamiliar toda agresión física o psicológica que genere lesiones tanto psicológicas como físicas. Cuando es una violencia física, cuando deja moretones, deja cicatrices en la persona, o sea, cualquier agresión física que puede ser con puños, palo, patadas, golpes, estrujones que generan hematomas o cualquier tipo de laceración en el cuerpo de la persona afectada. Bueno, es tan difícil, perdóneme, doctor Gallego, porque usted me hablaba ahorita de lesiones psicológicas. ¿Es fácil para la Fiscalía detectar o cómo lo hace esa lesión psicológica? ¿Cómo se establece? La afección psicológica o lesión psicológica, existen profesionales de la salud que cuando una persona manifiesta que a pesar de no haber agresiones físicas está afectada psicológicamente, se requiere una valoración, primero psicológica, por un profesional de la psicología. De acuerdo a esos resultados del psicólogo, se remite a medicina legal, a psiquiatría, para que un psiquiatra determine y corrobore lo afirmado por el psicólogo. Si tanto el psicólogo como el psiquiatra concluyen que esta persona está afectada psicológicamente por las agresiones verbales, que estas agresiones verbales se pueden convertir en afectaciones psicológicas, que está sancionado penalmente. Lo mismo que la agresión física, o sea, no necesariamente tiene que haber lesión física para que haya una afectación psicológica en la persona. Normalmente esas agresiones verbales que se cometen en los hogares van llegando a un punto que ya la persona va afectando psicológicamente, porque las agresiones son sistemáticas, son mantenidas en el tiempo, casi siempre son prolongadas, 1 año, 2 años, 3 años de agresiones verbales que a la postre están afectando psicológicamente al hombre o a la mujer, porque ahí no se puede decir que sea la agresión verbal, la agresión psicológica sea de parte del hombre, también ocurre en el caso contrario de la mujer hacia el hombre. Esos delitos de violencia intrafamiliar no necesariamente tiene que ser dentro del grupo familiar, o sea, que estén bajo el mismo techo. Me explico. Si una pareja deciden separarse con hijos y no duermen bajo la misma casa, pero tienen un hijo en común,
se comete el delito de violencia intrafamiliar a pesar de que no convivan juntos. Todas las personas que convivan en el mismo techo, convivan, no importa el parentesco que hayan dentro de ese núcleo familiar. Si alguien agrede a una persona que conviven dentro del mismo techo, cometen el delito de violencia intrafamiliar. Un ejemplo típico, la empleada del servicio de las casas, cuando la dueña de la casa o la esposa o el esposo agreden físicamente a la empleada del servicio porque les hizo una mala comida, por ejemplo, y la encendieron a puño. Eso es violencia intrafamiliar. La violencia intrafamiliar tiene una pena de 4 a 8 años. Cuando se cometa entre similares, me explico. Cuando la violencia intrafamiliar es contra una mujer, ya es agravada, tiene pena de prisión de 6 a 14 años. Este delito lo puede denunciar cualquier persona, un vecino o la persona afectada. Es investigable de oficio. No, de una vez puesta la denuncia y determinada la lesión, ya sea psicológica o física, no se puede retirar la denuncia, y siempre la pena por ser un delito contra la familia es pena de prisión en centro carcelario. Perdón, yo quiero precisar algo. A ver, una persona, usted nos acaba de informar que es un delito que puede denunciar cualquier persona porque no es querellable. Entonces, si un vecino dice, allá al lado de mi casa, a esa señora le dan pelas todos los días. Entonces, normalmente, cuando va pues a mi oficina, a mi despacho, que es el de la comisaría, pues yo le doy una instrucción a esa persona, pero como estamos hablando en el caso de la fiscalía, yo quisiera conocer o quisiera que usted le explicara a nuestros oyentes y a las personas que nos están viendo, cuando una persona llega a la fiscalía y dice, yo sé que al lado de mi casa hay una señora a la que están violentando todos los días y todos los días le dan palo por la mañana, pues por exagerar un poquito. ¿Cuál es el lineamiento, cuál es la ruta que usted le indica a esa persona que le está denunciando esa violencia? Como fue la persona que denunció fue un vecino, sí, y que la que está dentro de ese hogar no quiere denunciar porque lo está tolerando, cuando son sistemáticamente las pelas o las aporreadas, y el vecino los escucha, el procedimiento es, se recibe la denuncia, como la señora esposa o el esposo no quiere denunciar, es posible que acudan a un hospital para que le hagan un tratamiento por las lesiones. Con esa historia clínica, la fiscalía puede determinar que esa persona fue agredida físicamente. No necesariamente tiene que ir la mujer afectada o el hombre afectado a poner el denuncio y hacer una valoración para determinar las lesiones físicas. La fiscalía puede, mediante su policía judicial, ir al hospital si esta persona ha sido atendida por agresiones físicas en el tiempo que está denunciando un vecino, y con esa prueba, la manifestación del vecino que escucha las pelas, con la historia clínica de la persona y el médico que nos dice que esta persona llegó en estas condiciones, con eso se puede pedir la condena. Pero en ese caso se pondría en evidencia el nombre de ese vecino que fue a poner el denuncio, y el otro hipotético caso es que de pronto la persona agredida no vaya a pedir ayuda médica, o sea, no vaya ni al centro hospitalario, ni a ningún sitio, ni a médico particular, a hacerse esa valoración. ¿Qué pasaría ahí? Bueno, pues en el supuesto caso que la persona ya denunció, obviamente denunció ante el comisario o ante la policía judicial. Sí. Con ese funcionario que recibió la denuncia, con la historia clínica y la valoración clínica,
si la persona está en incapacidad de volver a declarar en un juicio, esa entrevista o denuncia que recibió el comisario o el policía judicial se introduce como prueba, no de referencia, sino como prueba para condenar. O sea, eso no, ¿cuál es la imposibilidad? Supongamos que ese vecino no quiere, fue amenazado y ya no quiere decir ir al juicio. Sí. Entonces se le recibe una entrevista a ese vecino que fue amenazado por el esposo o la esposa para que declarara en juicio. Y esa declaración o entrevista se introduce como prueba con el policía judicial o con el mismo comisario de que lo que dice en ese documento fue lo que afirmó el vecino. Sí, pero si no tenemos la prueba médica, o sea, no tenemos el reconocimiento médico que nos pueda corroborar que efectivamente esa señora fue golpeada. Ahí ¿qué pasaría? ¿No tenemos proceso? O si hay forma de iniciar lo único que necesitamos es la historia clínica. Pero no la hay. No hay historia clínica, no hay. La señora no quiere denunciar. No hay, nunca ha ido, nunca ha querido denunciar, no hay absolutamente nada. Ahora, solamente el vecino que sabe que a la señora le pegan todos los días. Para condenar a una persona en Colombia se necesita demostrar más allá de toda duda razonable que hubo ese delito. La sola manifestación del vecino, sin otra prueba que lo acompañe, impunidad. No hay proceso. Impunidad. O sea, la fiscalía se puede ir a acusar a ese tipo, pero el juez de la República va a decir, bueno, el vecino dice que escucha los atropellos, pero ¿dónde está la prueba médica de la afectación psicológica o de la afectación física? No habría cómo condenar a esa persona. Ahora, en esos casos donde las agresiones son sistemáticas y la persona no quiere denunciar, los vecinos no quieren denunciar, el procedimiento más adecuado es que esta persona, un vecino llame al 123 de la Policía Nacional, están agrediendo una mujer, y capturar a ese sujeto en situación de flagrancia. Y basta solo la manifestación del policía de que ingresó a ese inmueble a salvar una vida para que esta persona pueda ser condenada. Es que la situación de flagrancia es tan sutil, porque es que la situación de flagrancia tiene que estar en el momento exacto de la agresión. Bueno. Porque si encuentran al señor, lo digo, y me atrevo pues a exponerlo aquí en esta conversación, en este diálogo, porque es que muchas veces no, en varias oportunidades ha llegado la policía a casas donde el señor tiene el cuchillo o el palo en la mano, pero no está agrediendo a la persona, y se caen supuestamente, utilizando los términos de las personas, no se pudo hacer nada porque la flagrancia no se encontró. El señor tenía un cuchillo en la mano, pero no estaba agrediendo a la señora. Y si para colmo de males esa señora dice, no, él no me estaba haciendo nada, lo que pasa es que íbamos a partir un mango. Entonces, ¿ahí qué pasa? Ahí estamos ante una imposibilidad judicial de perseguir a ese sujeto. Pero la flagrancia es muy clara. La primera es que acaba de cometer el delito, o sea, la señora o el señor está botando sangre. Sí. Primero, esa situación está botando sangre en ese momento. O se ve que el hematoma que tiene en el ojo o en el cuerpo, donde lo tenga, se acabó de... y eso lo corrobora un médico. La otra situación de flagrancia, que momentos antes hayan huellas de violencia. Sí. ¿Qué son huellas de violencia? La casa revolcada, vidrios rotos, claro. La señora muy asustada. Obviamente hay que capturar a esta persona, pero la situación de flagrancia, cuando es una discusión entre una pareja, pues ahí no habría situación de flagrancia de nada, porque están discutiendo. Y en hogares donde no haya una discusión entre el esposo o la esposa, creo que no existen, porque todo no es un convite. Claro, no, es que por el mero hecho de que somos seres humanos
irrepetibles, tenemos diferentes necesidades y tenemos diferentes conceptos, diferentes apreciaciones con respecto a la misma cosa, pues naturalmente vamos a tener diferencias y vamos a tener conflictos, si es que podemos llamar conflictos, con las personas con las que nos relacionamos y con las que interactuamos. Pero si es la misma víctima la que denuncia, que va al hospital y la valoran médicamente, casi simultáneamente, o sea, al otro día, se recibe la denuncia, es valorada médicamente, y con eso la Fiscalía es suficiente prueba para que esta persona sea sancionada penalmente. Ahora, si la víctima después se reconcilia con el compañero o compañera, porque también puede presentarse entre Mujer a hombre. De hombre a hombre o de mujer a mujer, porque también hay ese delito. Si después se arrepiente porque ya se reconciliaron y colocó la denuncia, esa persona lo más seguro es que va a ser condenada, porque la denuncia se introduce con el policía judicial que recibió la denuncia. Las lesiones se introducen con el médico que dictaminó la lesión y se hacen labores de vecindario. El vecino de al lado, el del frente, el del otro al lado, si ha escuchado conversaciones de violencia en esa casa, con eso es suficiente para condenar. Ahora que usted menciona ese tema, el asunto de la prueba testimonial, ¿qué tan válido es esa prueba testimonial cuando sabemos que es tan sutil y que se pueden comprar tantos testimonios? Eso, ahí cómo se compra. Por ejemplo, en el caso de la violencia, contra un dictamen médico legal donde la víctima le manifiesta al médico, me pegó mi marido, y luego le manifiesta al policía judicial o al comisario, me pegó mi marido. Por muchos testimonios que consigan de que eso no ocurrió, está la prueba técnica del testimonio. Vamos a suponer que esta madre o esta mujer no declara en juicio. Ese caso no queda en la impunidad, será condenado con la declaración del policía judicial o del comisario, más el médico, más los vecinos que dicen que él sí le daba las palizas. Sí. Con eso es suficiente para condenar. Y antes se me ocurre otra pregunta, y es que ante la autoagresión, y para las personas que de pronto no entienden este término, autoagresión es cuando yo misma me infrinjo un golpe para incriminar a otra persona. Pongamos el ejemplo, nosotros, yo sé que usted me la entiende, doctor Gallego, pero las personas que nos están escuchando de pronto no la entienden, entonces me voy a permitir poner un ejemplo. Usted y yo somos pareja, pero yo le cargo, utilizando también la terminología vulgar, es que yo sé que le tengo como rabiecita a usted porque usted lleva, a pesar de ser mi pareja, lleva muchos años maltratándome psicológicamente. Resulta que cualquier día yo ya quiero salir de ese postrosismo en el que me pone la pareja, y entonces yo me hago me doy un golpe en el ojo, me doy un golpe en la mano, en cualquier parte del cuerpo, y voy y pongo la denuncia. ¿Cómo les parece que mi compañero Edgar me dio este golpecito? Y va donde el médico, y al médico le relata que efectivamente el golpe lo recibió en la puerta del cuarto, porque normalmente estas violencias intrafamiliares ocurren al interior de los hogares. Entonces hace todo el drama de cómo puede ocurrir una violencia, y es se autoinfringió ese golpe. ¿Ahí cómo opera? Mire, antiguamente eso era posible, burlarse de la justicia, de autolesionarse, porque no había la tecnología para determinar si son autoagresiones. El Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses de la Fiscalía, que es una institución de la Fiscalía, tiene los profesionales
idóneos para determinar cuándo una lesión es producida por un tercero o por la misma persona que se la causa. Tienen la ciencia. Ahora, un médico de un hospital seguro que no tiene los instrumentos, la tecnología para determinar cuándo son autoagresiones. Pero si hay duda de una autoagresión y hay un dictamen de un médico de un hospital que no es medicina legal, pues se manda a segundo reconocimiento para que determine si esas fueron lesiones infringidas. Hay ciencia para eso. Bueno, yo saqué a relucir ese ejemplo porque así como es válida el testimonio del ejemplo que pusimos anteriormente de la persona que no quiso denunciar, pero que los vecinos dicen ese señor le pega todos los días y se tiene en cuenta ese concepto, en este momento, en este ejemplo que acabamos de poner, también es válido el testimonio de las personas que dicen no, es imposible que el esposo de Amparo la hubiera aporreado porque él es una persona incapaz, es una persona recta, es una persona muy digna, es una persona respetable. ¿Qué tanto peso tiene eso de un lado y de otro? Mire, primero, si no hay lesiones físicas, pues es muy difícil. Pero si hay lesiones psicológicas, eso se prueba, es con un psicólogo y con un psiquiatra. Los psicólogos tienen la facultad de determinar cuando una persona está mintiendo, porque esa es la ciencia de ellos, es determinar quién está mintiendo. La del psiquiatra es si esa persona está afectada mentalmente. Por eso es que debe ir a la par, valoración psicológica con valoración psiquiátrica. Pero la persona que agrede físicamente a la mujer y sea una persona prestante de la sociedad, por ejemplo el fiscal, pues obviamente ese señor no se le conoce signos de violencia. Eso no quiere decir que va a quedar en la impunidad una agresión del fiscal o de un personaje de la vida pública, porque hay métodos para determinar que eso sí ocurrió en las agresiones. O sea, yo puedo ser una persona en la calle, tener un comportamiento impecable, y al interior de la casa ser otra persona diferente. Por ejemplo, en los casos de los homicidios de mujeres. El tipo en la calle es un ángel, pero mató a la esposa. ¿Por qué? Por un motivo fútil o baladí, pero la mató. Eso no quiere decir que una persona, por muy honorable que sea en la casa, no cometa un delito dentro de su casa. Bueno, doctor Gallego, perdóneme que lo interrumpa, es que porque ya se nos está acabando el tiempo, y es que no sé si al principio hicimos la aclaración de que el delito de violencia intrafamiliar no era desistible. No sé si nos quedó claro, entonces para que le expliquemos a las personas que nos están viendo y escuchando, si es desistible, si hasta dónde permite la Fiscalía que después de colocar una denuncia, después de haberle hecho la imputación, o cuándo se hace la imputación de este presunto agresor. En términos muy claros y muy concisos, porque ya se nos está acabando el tiempo. Una vez determinada la lesión psicológica o física y colocado la denuncia, la única salida para ese proceso es la condena. La única salida para ese proceso es la condena. Ese delito no es desistible. No se pueden acercar a la Fiscalía, yo ya no quiero declarar, yo quiero retirar la denuncia, ya no se puede retirar. Porque el fiscal que permita o archive un proceso, lo pase de agache para ocultar una agresión física de una violencia intrafamiliar, cuando ya hay denuncia, estaría prevaricando. Todos los delitos
o todas las denuncias que se coloquen en la fiscalía, donde la fiscalía tenga pruebas de la agresión física y que ocurrieron dentro del núcleo familiar o que ocurrieron, así no convivan juntos, que tienen hijos en común, necesariamente es condena a pena de prisión, que en la mayoría de los casos, excepcionalmente, siempre será intramural, o sea, en una cárcel, porque es un delito contra la familia, no se puede conceder la prisión domiciliaria porque sería volver a exponer a la víctima al riesgo de volver a ser agredida o en las próximas, como siempre ha sucedido, un homicidio. Normalmente cuando las mujeres le perdonan a los hombres las agresiones físicas, vuelven a proceder con la misma y casi siempre terminan en un homicidio. Ese es el riesgo. Doctor Gallego, una última y final pregunta. ¿Qué pasa cuando las personas ponen denuncia por el mismo delito, o sea, ponen denuncia por violencia intrafamiliar ante la SIJIN y a los 5 minutos van a la comisaría por decir algo? O cuando va el agresor a poner la denuncia y la agredida va al otro día a poner también la misma denuncia, pero en que ella ya no es la agresora, sino que es la agredida. Eso sucede mucho, que la fiscalía tiene que recibir las dos denuncias. Como son hechos que ocurrieron en el mismo lugar al mismo tiempo, pues ahí opera el fenómeno procesal de la conexidad. Entonces, estos procesos se unen en uno solo y no se juzgan por cuerda separada. Entonces, el fiscal tiene que determinar quién fue el que agredió primero y si el otro fue por una defensa, pero eso ya es el fiscal a través de sus investigadores que determinará quién agredió primero, porque ocurre mucho. El hombre le pega a la mujer una pela, la mujer se defiende y el primero que llega a poner la denuncia es el hombre. Y llega después la mujer como un nazareno y el hombre con un cachete hinchado y la mujer vuelta a nada. Bueno, como les dije desde el principio, este es un tema inagotable. El doctor Gallego es muy extenso en sus respuestas, afortunadamente, y para esclarecer todo esto a nuestra comunidad. Entonces, más adelante tendremos otro encuentro con él y les agradecemos mucho que nos hubieran visto. Muchísimas gracias, doctor Gallego, por haber aceptado la invitación. A ustedes 1000 gracias y que pasen un feliz día. Támesis TV, nuestro canal.